Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jorge Iván García Betancourt, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAT José Acevedo Gómez. Voy a exponer el punto que hace referencia a la elección de los sensores, ¿sí?, los cuales fueron utilizados para el desarrollo del proyecto. Bueno, para la temperatura usamos el LM35, el cual tiene un rango de operación de su alimentación mínimo de 4 voltios y un máximo de 30 voltios. Tiene un rango de medida entre menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Tiene una salida lineal y cada grado equivale a 10 milivoltios. Tiene una precisión bastante considerable del 0.5. Para la intensidad de la luz usamos la fotoresistencia más conocida como LDR, el cual tiene una potencia máxima de 100 milivatios y una resistencia en oscuridad máxima de 1 mega ohmio. Para el nivel de agua usamos el calle 041. Este nos va a permitir medir los niveles de agua. Este a su vez tiene un voltaje de operación de 3 a 5 voltios en DC. Tiene una corriente de operación de 20 miliamperios. Es un tipo de sensores análogos como todos los que usamos en la presente fase. Este tiene una temperatura de funcionamiento de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados y unas condiciones de humedad relativas entre el 10% y el menos 90% sin que genere condensación ni afecte sus componentes o sus circuitos internos. También para la humedad tenemos el FC28, un sensor de salida analógica como el anterior, también bastantes recomendables para este tipo de proyectos que estamos ejecutando. Con esto finalizamos la presentación de los sensores seleccionados para la presente fase. De antemano, gracias por atención. Muy buenas noches, compañeros. A continuación les doy entrega de la presentación de acondicionamiento y filtrado de los 4 sensores aplicados al proyecto. Empezamos con el sensor LM35, el sensor aplicado al acondicionamiento de temperatura. Se amplifica por 3 el nivel máximo de 1 voltio cuando la temperatura es igual a 100 grados centígrados, para que se vean 3 voltios usando un amplificador o inversor con ganancia de 3. Físicamente se usa un LM324 para amplificarlo con la ganancia dentro del filtro de frecuencia. Pues acá podemos ver, se utiliza para determinar el voltaje de salida y la aplicación de la fórmula aplicable al sensor. En segundo, el sensor de luz. Se usa un amplificador logarítmico que aplicará la operación logarítmica a la señal de entrada, que siendo una curva logarítmica dará como resultado una salida lineal, bueno, más o menos lineal, de una recta dependiente positiva, como podemos ver. Al medir la salida del amplificador en contraste con la salida logarítmica, con cambios abruptos para diferentes cambios de intensidad de luz. Físicamente se implementó un LM324 con un diodo rectificador, como podemos ver acá, y una resistencia de 10K para realizar ese acondicionamiento. En la siguiente diapositiva, el acondicionamiento del sensor de nivel de agua. Para este caso se aplicaron 2 etapas de amplificador logarítmico. La señal inicial del sensor no es exactamente logarítmica, pero fue una manera de modelarla y acondicionarla, sumergiendo solamente medio centímetro de sus 4 centímetros totales de longitud, y este iba midiendo con solamente este medio centímetro ya 2.7 voltios de los 3 voltios aplicados al sensor, ocasionando una saturación de la medición. Con las 2 etapas de amplificador logarítmico se logró una gráfica más lineal. Digamos, la gráfica se aplanó un poco más por segmentos, en lo que un valor de 2.6 voltios se alcanzaba hasta los 3 centímetros de profundidad. En agua y en general el cambio es paulatino en cada medio centímetro.
Físicamente se implementó un LM358 con un diodo rectificador y resistencia de 10K como primera etapa logarítmica y un LM324 con un diodo rectificador y una resistencia de 10K en la segunda etapa. Para el sensor de humedad, el sistema de acondicionamiento se linealizó y se aplicó un amplificador logarítmico y también se usa un LM324 con un diodo rectificador y resistencia de 10K. Y si tiene una salida lineal con pendiente negativa, como podemos ver en ambas gráficas, eh, de una pequeña magnitud, pero puede amplificarse de 0 hasta 3 voltios. Eh, para los cuatro sensores, los filtros que se utilizaron son, para el sensor de temperatura se utilizó un filtro pasabajas de 300 Hz de corte y ganancia de 3. Para el sensor de humedad se aplicó un filtro pasabajas de 200 Hz de corte y con una ganancia de 2. Para el nivel del agua, perdón, para el sensor de nivel del agua se aplica un filtro con corte de 400 Hz y una ganancia de 25, y cada salida del amplificador logarítmico es lineal, pero pero muy pequeña y por eso se debe amplificar tanto o lo más que se pueda. Y para el filtro de luz se aplica un filtro pasabajas con corte de 500 Hz y una ganancia de 2. Los filtros se diseñaron usando una herramienta aplicada en internet dada por el ingeniero y director del curso. Eh, a continuación les realicé la presentación del acondicionamiento y filtrado de los cuatro sensores utilizados para el proyecto de invernadero. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Daniel Medina, soy del grupo 4 de acondicionamiento y adquisición de señales y voy a hablarles del código del programa. Para la realización de este algoritmo utilicé un STM32F4 y el compilador TrueStudio de Atolic. Al inicio del programa utilizo los archivos de cabecera con los registros de ese micro. Utilizo unas librerías estándar de C para manejar las cadenas de caracteres y, defino unas pequeñas funciones del envío de los caracteres por el UART, por el serial asíncrono universal. En este programa vamos a leer 4 entradas ADC. Vamos a convertir sus lecturas a modo carácter, y una de ellas, antes de ser convertida a carácter, la vamos a escalar de 0 a 100 porque es la de temperatura de 0 a 100 grados, de acuerdo a 0 a 3 voltios que alcance el voltaje de salida del LM35 luego del filtrado y la amplificación. Esta conversión tiene de 0 a 4095 y esos son los valores que se van a graficar en el software serial que va a recibir la información. En esta parte de acá estamos configurando entradas y salidas de los puertos, entradas analógicas, salidas digitales, salidas del serie asíncrono y la velocidad de transferencia de los datos, 9600 baudios, y luego hacemos una transferencia, utilizamos el módulo DMA que transmite los datos que comienza a recibir en el ADC y los manda de una vez directamente a otros registros, a una serie de registros como un arreglo. Estas son las configuraciones del ADC y este ya es el código como tal. Aquí es donde obtiene en ese arreglo de datos las cuatro variables, hace el escalado de la de temperatura que lo necesita, finalmente lo convierte todo a una cadena de caracteres con una función de la librería del lenguaje C. Y la última parte es la que nos permite realizar el control, hace la comparación de valores si se han pasado del rango para
sa- eh, para sacar una salida digital, activar un pin que es el que va a activar los actuadores según se haya excedido el rango o ya se haya estabilizado. Y hay un retardo como el tiempo en el que realiza las actividades, cada cuánto manda, que son 250 milisegundos, cada cuánto manda esos caracteres y cada cuánto está chequeando los cambios que hubo en la variable. Eso es todo este tema, gracias por su atención. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Bustos Quintero. Para este punto vamos a hablar de la visualización de nuestras señales. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos el montaje de nuestros sensores con sus respectivos circuitos de acondicionamiento y conectados a la tarjeta de desarrollo STM32. Esto a su vez está conectado a nuestro PC para realizar la visualización a través del programa Sensor Serial Plot 1.0. Este programa se encarga de graficarnos cada una de las variables que vamos suministrando. Básicamente lo que hacemos en esta parte es coger nuestras señales, las 4 señales que están arrojando nuestros sensores, direccionarlas al puerto serial y de allí las toma el programa y pues nos las grafica según lo que nosotros querramos mostrar. Si queremos mostrar una sola, cada una de ellas independiente o todas en una misma gráfica. Para exportar los datos convertimos las señales a una variable de tipo string y esta es la información que se envía al puerto serial y se le entrega al programa de visualización. Voy a mostrar la implementación del proyecto de los sensores de invernadero. Este es el software Serial Sensor Plot y recibe los datos de los 4 canales del conversor ADC de 12 bits. Los recibe a través de este conversor de serial a USB y los grafica en estos 2 paneles que están acá, 2 variables en cada panel. Aquí en rojo tenemos la temperatura que está en otra escala, cerca de los 20 grados. Aquí se está oscilando alrededor de los 20.5 y en los otros paneles se alcanzan unos niveles máximos para las variables de 4095, dada la resolución de los 12 bits. Aquí se puede ver la implementación de los sensores que están conectados en este cable. Tenemos el LR de luz, el LM35 de temperatura, el de humedad, el calle 045, 041 y el de nivel de agua. Estas son las entradas a donde se realiza el acondicionamiento. Para la mayoría fue el amplificador logarítmico que linealiza las señales, que son logarítmicas en su mayoría. Y luego vamos a la parte de los filtros, como en estos reóstatos acá y unos condensadores cerámicos. En este amplificador LM324 configuran el filtro para frecuencias de corte de 200, 400, 500 y 300 Hz. Son filtros pasabajas. Y luego de ahí tomamos la salida de una vez linealizado y filtrado. Y entran los 4 canales de la ADC de este MCU, que es el STM32F4. El único sensor que no requiere un tratamiento especial de acondicionamiento, sino solamente amplificación, es el LM35, que es lineal. Solamente amplificamos su señal. El único actuador que se implementó fue este ventilador para la temperatura, ya que para el resto no cuento con electroválvulas, pero vamos a ver la visualización en estos LEDs que están acá en la tarjeta del MCU de la siguiente manera. El que está más hacia la izquierda es el de la humedad, el que está más hacia la derecha es el nivel de agua, el que está hacia
abajo, por así decirlo, en esta perspectiva, es el de la temperatura, y el que está hacia arriba, que es de color azul, es es de la humedad. Es decir, cuando se estén activando esos LEDs, significa que el actuador estaría encendido. Vamos a ver una cosa, el de temperatura está al aire, es decir, tiene una humedad la más baja. Entonces por eso está activada esta parte de la humedad aquí, este LED, que está diciendo que hay que echar agua, es decir, estaría la electrobomba activada. Pero una vez que lo sumerja en el agua, vamos a ver cómo varía la humedad, aumenta y se apaga el LED, se apagó ese LEDcito de ahí. Cuando lo sumerjo totalmente se apaga el LED de la izquierda y vemos que la humedad baja un poquito. Este sensor pues tiene un desajuste y no lo puedo arreglar finalmente por un offset que tiene. Para la parte de la temperatura, como ven ya se activó. Lo que pasa es que está ahí tocando este mismo cable donde está el de la humedad, y por eso calenté un poquito el LM35. Si lo pongo al lado del ventilador se va a comenzar a enfriar y el mismo ventilador se va a comenzar a apagar. Sí, como ven ya se enfrió y se vuelve a calentar un poquito. Si me he dado cuenta que está oscilando. Ahora para la luz, y este LED que se apagó es el de la temperatura, que también está encendiendo esta salida, está encendiendo el ventilador, que es por un driver acá con un transistor, la salida digital. Ahora para la parte del nivel de agua tengo este sensor. Cuando lo sumerja hasta alrededor del 75 o el 80% de su cuerpo en agua, vamos a ver cómo se apaga el sensor, el LED de la derecha, que está encendido. Es decir, se supone que si no está sumergido es como si el tanque estuviera vacío. Entonces va a comenzar, a medida que lo sumerja, se tiene que apagar este LED que está ahí, el de la derecha. Todavía no lo han sumergido todo, ya va al 75% más o menos. Y ya se apagó sí, se apagó el de la izquierda. Se volvió a encender porque lo estoy moviendo un poquitín. Está sumergido. Y el de la temperatura también me está variando un poquito. Cuando lo sumerjo pues produzco ese cambio. Se apaga ese LED, el de la izquierda. Pero también veamos cómo está aumentando la gráfica. Es decir, esa gráfica que aumenta ahí, aumenta el nivel del agua. Es decir, que el tanque se fue llenando. Y finalmente vamos a ver el de la luz. El de la luz, vamos a utilizar un flash de un teléfono y vamos a ver cómo se enciende un LED de color azul, que significaría activar la polisombra porque hay demasiada luz en el LDR. Ahí se encendió el azul, está al fondo. Voy a quitar la iluminación para ver cómo se apaga. Listo, es decir que la polisombra ahí se abriría o se desactivaría. Gracias por la atención.